Trajimos una Biblia, hermanos. Les pido que la tomemos con la mano derecha si es posible, la ponemos en alto y decimos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Amén. ¿Recuerdan ustedes? Estamos en el mes de la revolución de una nueva vida. Y Dios nos ha estado hablando a través del libro de los Hechos, ayudándonos a entender que la iglesia proclama eso, una nueva vida. Y desde el domingo pasado aprendimos que aquello de ser testigos es en serio. Jesús dijo a sus discípulos: me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Para nosotros, en la Ciudad de México, en toda la República Mexicana, en Latinoamérica y hasta lo último de la tierra. Y comenzamos estudiando el arresto de Esteban. Seguimos adelante con esta vida. El capítulo 7 del libro de los Hechos, versículos 1 al 60, nos habla de su comparecencia ante el concilio. Es arrestado y es llevado a juicio. Y en el concilio él predica un extraordinario sermón. Son muchos versículos, 60 nada más. Hechos 7 del 1 al 60. Creo que puede surgir de este pasaje un sermón que, además del nombre, prueba de esfuerzo para una iglesia que hemos tomado desde el domingo pasado, pero para este mensaje en particular podemos llamarle un testimonio de palabras y hechos, o un testimonio de hechos y palabras, como usted guste. Pero como vamos a leer muchos versículos, quiero que lo leamos de una manera muy especial. Se hará la lectura total de la Biblia en esos versículos, se leerán todos los versículos, pero a través de una película que significa estos versículos. En este video que vamos a tener al frente no se oye otra cosa que la palabra de Dios literal en una versión en particular, pero es la lectura exacta, sin palabras más, sin palabras menos, de Hechos 7, 1 al 60, pero dramatizada. Leamos la Biblia juntos. Luego el sumo sacerdote preguntó: ¿las acusaciones son ciertas? Él contestó: Hermanos y padres, escúchenme. El Dios de la gloria se apareció a nuestro padre Abraham cuando éste aún vivía en Mesopotamia, antes de radicarse en Harán. Deja tu tierra y a tus parientes, le dijo Dios, y ve a la tierra que yo te mostraré. Salió de la tierra de los caldeos y se estableció en Harán. Desde allí, después de la muerte de su padre, Dios lo trasladó a esta tierra donde ustedes viven ahora. No le dio herencia alguna en ella, ni siquiera donde plantar el pie. Pero Dios le prometió dársela en posesión a él y a su descendencia, aunque Abraham no tenía ni un solo hijo todavía. De modo que Dios le dijo así: tus descendientes serán extranjeros en tierra extraña, donde serán esclavizados y maltratados durante 400 años. Pero yo los castigaré, sea cual sea la nación que los esclavice, y luego tus descendientes saldrán de esa tierra y me adorarán en este lugar. Hizo con Abraham el pacto que tenía por la circuncisión. Así, cuando Abraham tuvo su hijo Isaac, lo circuncidó a los 8 días de haber nacido. E Isaac fue el padre de Jacob, y Jacob de los 12 patriarcas. Por la envidia de ellos vendieron a José como esclavo, quien fue llevado a Egipto, pero Dios estaba con él y lo libró de todas sus desgracias. Le dio a José sabiduría para ganarse el favor del faraón, rey de Egipto, que lo nombró gobernador del país y del palacio real. Hubo entonces un hambre que azotó a todo Egipto y a Canaán, causando sufrimiento, y nuestros antepasados no encontraban alimentos. Al enterarse Jacob de que había comida en Egipto, mandó allí a nuestros antepasados en una primera visita. En la segunda visita, José se dio a conocer a sus hermanos, y el faraón supo del origen de José. Después de esto, José mandó llamar a su padre Jacob y a toda su familia, 75 personas en total. Bajó entonces Jacob a Egipto, y allí murieron él y nuestros antepasados. Sus restos fueron llevados a Siquén y puestos en el sepulcro que Abraham había comprado a los hijos de Hamor en Siquén a un buen precio. Cuando era el tiempo,
de que Dios cumpliera la promesa a Abraham, el pueblo crecía y se multiplicaba en Egipto. Por aquel entonces subió al trono de Egipto un nuevo rey que no sabía nada de José. Este rey usó artimañas con el pueblo y oprimió a nuestros antepasados, obligándolos a dejar abandonados a sus hijos recién nacidos para que murieran. En aquel tiempo nació Moisés y fue agradable a los ojos de Dios. Por 3 meses se crió en la casa de su padre, y al quedar abandonado, la hija del faraón lo adoptó y lo crió como a su propio hijo. Así Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en palabra y en obra. Cuando cumplió 40 años, Moisés tuvo el deseo de allegarse a sus hermanos israelitas. Al ver que un egipcio maltrataba a uno de ellos, acudió en su defensa y lo vengó matando al egipcio. Moisés suponía que sus hermanos reconocerían que Dios iba a liberarlos por medio de él, pero ellos no lo comprendieron así. Al día siguiente Moisés sorprendió a 2 israelitas que estaban peleando. Trató de reconciliarlos diciéndoles: ustedes son hermanos, ¿por qué quieren hacerse daño? Pero el que estaba maltratando al otro empujó a Moisés y le dijo: ¿y quién te nombró a ti gobernante y juez? ¿Acaso quieres matarme a mí como mataste ayer al egipcio? Al oír esto, Moisés huyó a Madián. Allí vivió como extranjero y tuvo 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció a Moisés en las llamas de una zarza que ardía en el desierto cercano al monte Sinaí. Cuando lo vio, se asombró de lo que él veía. Al acercarse para observar, oyó la voz del Señor: yo soy el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés se puso a temblar de miedo y no se atrevía a mirar. Le dijo el Señor: quítate las sandalias, porque estás pisando en tierra santa. Ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los escuché quejarse, así que he descendido para librarlos. Ahora ven, y te enviaré de vuelta a Egipto. A este mismo Moisés, a quien habían rechazado diciéndole: ¿y quién te nombró gobernante y juez? Él fue enviado para ser gobernante y libertador por el mismo Dios mediante el poder del ángel que se le apareció en la zarza. Él los sacó de Egipto, haciendo prodigios y señales milagrosas, tanto en la tierra de Egipto como en el Mar Rojo y en el desierto durante 40 años. Este es Moisés que les dijo a los israelitas: Dios hará surgir un profeta como yo de entre sus hermanos. Él estuvo en la asamblea en el desierto, con el ángel que le habló en el monte Sinaí, y con los antepasados, y recibió palabras de vida para nosotros. Los antepasados no quisieron obedecer, sino que lo rechazaron. Lo que realmente deseaban era volver a Egipto. Y dijeron a Aarón: haz que los dioses vayan delante de nosotros, porque a ese Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué pudo haberle pasado. Entonces se hicieron un ídolo en forma de becerro. Le ofrecieron sacrificios y tuvieron fiesta en honor de la obra de sus manos. Pero Dios les volvió la espalda y los entregó a que rindieran culto a los astros. Así está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecieron ustedes sacrificios y ofrendas, casa de Israel, durante 40 años? Se hicieron cargo del tabernáculo de Moloc, de la estrella del dios Refán y de las imágenes que hicieron para adorarlas. Por lo tanto, los mandaré al exilio, más allá de Babilonia. Nuestros antepasados tenían en el desierto el tabernáculo del testimonio, hecho como Dios le había ordenado a Moisés según el modelo que éste había visto. Luego de haber recibido el tabernáculo, lo trajeron bajo el mando de Josué, cuando conquistaron la tierra de las naciones que Dios expulsó de la presencia de ellos. Y permaneció allí en la tierra hasta el tiempo de David, quien disfrutó del favor de Dios y pidió que le permitiera proveer una morada para el Dios de Jacob. Pero fue Salomón quien construyó la casa.
Sin embargo, el Altísimo no habita en casas construidas por manos humanas. Como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué clase de casa me construirán?, dice el Señor. ¿O qué lugar para descansar? ¿No es mi mano la que hizo todas estas cosas? Todos ustedes son tercos, duros de corazón y torpes de oídos. Ustedes son iguales que sus antepasados, siempre resisten al Espíritu Santo. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus antepasados? Ellos mataron a los que de antemano anunciaron la venida del justo y ahora lo han traicionado y asesinado. Ustedes que recibieron la ley que fue promulgada por los ángeles y no la han obedecido. Al oír esto, la gente se enfureció contra él. ¡Fuera! ¡Que lo azoten! ¡Vete de aquí! Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Miren, Él dijo: veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Entonces ellos, gritando a voz en cuello, se taparon los oídos y todos se abalanzaron sobre él. Lo sacaron a empellones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Los acusadores le encargaron sus mantos a un joven llamado Saulo. ¡Vete! Mientras lo apedreaban, Esteban oraba. Señor, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y gritó: No les tomes en cuenta este pecado. Cuando hubo dicho esto, murió. Luego... Amén. Esta es la lectura de la palabra de Dios, libro de los Hechos, capítulo 7, versículos 1 al 60. Ante la pregunta del sumo sacerdote, que en ese momento estaba fungiendo como severo interrogador, el hermano Esteban responde con un extraordinario, desafiante, bien documentado e irrefutable mensaje evangelizador. Se trata de un mensaje histórico, es decir, los conduce por diferentes etapas de la historia del pueblo de Dios y trata de culminar en un desafío a creer, pero no lo dejaron terminar. Les habló de Abraham, de la sucesión del patriarcado, de la llegada de José a Egipto, de la aparición de Moisés, el éxodo, los 10 mandamientos, la rebelión del pueblo en la idolatría, el establecimiento del sacerdocio, la creación del tabernáculo, la posesión de la tierra prometida por medio de Josué, y después da un salto bastante grande porque de Josué se salta hasta David. Hay muchos intermedios en la historia, pero tal vez ese era su propósito. Se salta hasta David y Salomón con la creación del templo, y ahí es donde empieza lo difícil, ahí es donde se pone difícil el asunto. Después de decirles que David tuvo la intención de construir un templo y que el privilegio le correspondió a Salomón, cita al profeta Isaías 66, versículos 1 y 2, que dice así. Me estoy saltando un pasaje, hermanas, en la computadora. El texto de Isaías que cita dice así: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis?, dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? No tenía la Biblia en la mano. En aquella época no existía como existe ahora, eran rollos y eran costosísimos traer uno y nadie los traía a su mano, cargando por donde quiera, como ahora usted y yo podemos traer nuestra Biblia. Pero sabía la Biblia. El hermano Esteban sabía la Biblia, conocía muy bien la historia y además sabía textos literales, citó Isaías. Y entonces comienza lo más difícil de todo, porque al aplicar esta enseñanza a su sermón histórico, al hacer la lectura del sermón histórico, al hacer el recuento de lo que quiere decirles, comienza a decirles, y esto sí lo tengo que repetir: duros de cerviz e incircuncisos de corazón, o sea, cabezas duras y inconversos del corazón. Eso es lo que significan estas metáforas. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres. Así también vosotros, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo?
de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles, no la guardasteis. Le está diciendo que los antepasados han sido necios y se habían esforzado en rebelarse contra Dios, pero luego les ponen el rostro, les restregan el rostro que ellos no son mejores que los padres. De hecho les dice que son peores, porque los antepasados persiguieron a los profetas, pero ellos persiguieron a aquel de quien los profetas hablaban, al enviado de Dios, al Mesías, al ungido de Dios, a Jesús nuestro Señor. Evidentemente, un sermón así provoca reacciones, y en este caso reacciones violentas. Abordemos la enseñanza que nos presenta este precioso primer mártir del cristianismo. Me emociona mucho leer su caso, su sermón, este sermón hermoso, y la reacción. No lo dejaron terminar, ese es el punto. No llegó a su conclusión, pero nos enseña algunas cosas este incidente. Primera de ellas, un testigo, porque recuerdan, eso es lo que estamos entendiendo aquí. Estamos haciéndonos un examen como iglesia y estamos tomando el ejemplo del primer mártir del cristianismo, el primer testigo, propiamente dicho. Acuérdense que testigo no habla solamente de morir. De hecho, no es la primera idea de martirio. Mártir habla primeramente de alguien que está dispuesto a decir lo que sabe, lo que ha visto y oído, a cualquier costo, y eso incluye pues la posibilidad de morir. Pero la verdad es que testigo es alguien incluso que no muere. Testigo puede ser alguien incluso que muere de viejo, de edad, que muere tranquilo en su casa, se bebió de golpe todas las estrellas, se quedó dormida, no despertó, como el perro de Alberto Cortés, así se murió, dice su canción hermosa. Alguien que se muere normal puede haber sido testigo durante toda su vida porque dio testimonio de lo que es Dios y qué quiere Dios. Sin embargo, como algunos de los mártires murieron, por eso siempre identificamos así, pero nos habla entonces Esteban, y este es su mensaje, que un testigo se convierte en un participante del plan de Dios, de la historia de Dios, un participante en el plan de la historia del Señor. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían sus dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Si en lugar de enojarse, si en lugar de portarse como perros rabiosos, ¿no les suena a eso? ¿Crujían sus dientes? ¿No les suena a eso? Perros, ¿cómo se llaman esos que son para pelea? ¿Cómo se llaman esos? Rottweiler, Pitbull, sí, así, haciendo así, ¿no? Que se les traban las quijadas, dicen por ahí, ¿verdad? Que te muerden y se les traban las quijadas, no, aunque quieran no te pueden soltar, tan locos, tan enfermos. Así se sentía esto, dice que crujían sus dientes. Si en lugar de haberse portado así hubieran sido sensibles a la palabra de Dios y hubieran dejado a Esteban terminar su sermón, tal vez hubieran escuchado que Esteban diría al final, pero Dios nos ama tanto que igual que a nuestros antepasados nos da una nueva oportunidad. Así es que entréguense a Él ahora mismo. Estoy seguro que si le hubieran dejado terminar su sermón, hubiera terminado con la gracia de la invitación. Pero su oposición era tanta que no se dieron la oportunidad de escuchar la conclusión del sermón. Sin embargo, Esteban hizo lo que le correspondía. Podemos decir que cumplió con su misión en la vida. Ese instante, ese sermón, esa experiencia fue su misión por la que había nacido y la realizó con éxito. En la Biblia hay varios casos de la Escritura que nos dicen de alguien que descubrió que esa era su misión. Tal vez uno de los más famosos para las mujeres es la reina Esther. Y no fue ella precisamente la que descubrió eso, fue su tío Mardoqueo. ¿Recuerdan cuando le dice, ora, habla con el rey? Aunque no estaba prohibido eso, pues acuerdan que Mardoqueo le dice a Esther, muy puntualmente le dice, tal vez si no haces nada, Dios de alguna manera nos va a salvar y nos va a dar auxilio de algún lado, pero tal vez para eso llegaste al reino. ¿Se acuerdan de esa palabra? La estoy parafraseando, pero le dice le dice Mardoqueo a Esther, tal vez para esto llegaste a ser reina, para este instante, para salvar a los judíos. Y ella descubrió que sí era cierto, que para eso había llegado al reino. Me parece que a Juan el Bautista le pasó algo similar. Tenía bastante pocos años, unos 30 y tantos años, cuando fue apresado por Herodes. Él había dicho antes, dice el Evangelio de Juan, que dijo Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe para que él crezca. Juan el Bautista era un profeta tan impactante que algunos creían que él era el Mesías. Por allá por el siglo III de la era cristiana, todavía había una secta en el mundo que creían que Juan el Bautista era el Mesías, una secta de juanistas. Así es que sí, Juan se dio cuenta de eso. Soy demasiado famoso y debo menguar para que él crezca, porque él es el Mesías, no yo. La gente está confundida. Por eso el Evangelio de Juan dice cada rato que Juan dijo y repitió e insistió, no soy el Mesías.
Así que Juan también descubrió que ya era tiempo de su partida, yo mengo. Está hablando también de desaparecer de la escena. Me parece que Esteban está en el mismo caso. Usted y yo tenemos a lo mejor tristeza pobre, era un joven. La iglesia cristiana está naciendo. La iglesia de ese momento necesitaba predicadores valientes como Esteban, porque el Señor no le salvó la vida, porque no le permitió seguir adelante en la historia de la fe cristiana y de los mártires de la fe. Hay muchas escenas y muchos milagros que Dios hizo para salvar la vida de sus hijos. Hay uno muy famoso de un cristiano que fue perseguido, echó a correr en las afueras de Roma y lo perseguía una cuadrilla, o como se diga, de soldados, y se mete a una cueva no muy profunda. Los soldados de esa región sabían de las cuevas. Es que llegan a ese lugar y le dicen al centurión: Señor, aquí hay una cueva y hay pisadas, seguramente está por aquí adentro. Y el centurión dice: no sea insolente, no sea bruto, no puede haber entrado nadie por ahí que no vea la telaraña enorme que está ahí en la cueva. Nadie pudo haber pasado por aquí, por lo menos no ahora mismo. Dios mandó una araña para que construyera una telaraña, y adentro sí estaba el cristiano y lo salvó la vida. ¿Por qué no hizo algo así con Esteban? Porque era su misión en la vida, ser testigo. Se requería para la historia de la fe un primer mártir que diera ejemplo para que todos los demás que habrían de ser perseguidos siguieran su ejemplo. Dios necesitaba a alguien así, y Esteban estuvo dispuesto. Hizo lo que le correspondía. Podemos decir que cumplió con su misión en la vida. Ese instante, ese sermón, esa experiencia fue la misión por la que había nacido, y la realizó con éxito. Creo que usted y yo podemos decir eso cada día. Mi nieto le gusta mucho jugar con su buba, con mi esposa, a los espías. Y tiene nombres. Él es el agente XL. No es de grande, de extra grande, sino de X Leonel. Y mi esposa, como le dice buba, es la agente BX. Y a mí me dice bubo, entonces soy el agente XB. No BX, sino XB. Pero dice una frase cuando anda jugando: vamos a atacar a no sé quiénes. Y siempre dice esa frase y me da mucha risa porque de algún lado la pescó seguramente, pero que dice: me he preparado para esta misión toda mi vida. Me gusta esa frase. Además, yo cuando me paro aquí a predicar, me he preparado para esta misión toda mi vida. Lo puedo decir y es cierto, es verdad, sí es cierto. Para eso existo. Esteban para eso existió, para eso nació, para ese momento crucial de la vida y dejar inscrito su nombre en la historia de la fe. Por la gracia de Dios se convirtió en algo que a partir de entonces debe decirse, debe contarse si alguien desea predicar un sermón histórico como él lo contó. Si alguno de nosotros desea compartir, como Esteban, un mensaje histórico de la fe, tendrá que hablar de Abraham, de Jacob, de José, de Moisés, de Aarón, de Josué, de David, de Salomón. Y tendrá que decir después: y entonces Esteban dio testimonio de eso ante el concilio de Jerusalén y fue asesinado por causa de eso. Si usted y yo queremos contar un día un mensaje histórico de la fe, habremos de incluir a Esteban. Es decir, que Esteban fue testigo del Señor Jesús y murió por decir la verdad y se integró en su historia. Él estaba contando la historia y de pronto se mete a la historia y se hace parte de ella, muriendo como testigo. Añadió a su mensaje la prueba contundente de su ofrenda de vida, como si estuviera diciendo en su sermón: y miren, esto que les estoy diciendo es tan importante, es tan valioso lo que les estoy diciendo, que uno podría morir por eso. Quizás que muere por eso. Y entonces no queda duda de que lo que estaba diciendo era verdad. Culminó su mapa mental. En mi época se llamaba cuadros sinópticos, pero sé que ahora se llama mapa mental. Se oye más chido, ¿no? Culminó su mapa mental por medio del cual narró la historia de la fe, las diferentes etapas. Lo culminó con su participación apasionada. Tal vez no lo había planeado así, pero fue como sucedió. Y pasó esto, y luego esto, y luego esto. Y luego, es tan cierto que doy mi vida por eso. Se integró a los sucesos que narra el mensaje del Evangelio. Nosotros, como Esteban, tenemos por la gracia de Dios la oportunidad, el privilegio, el honor de participar también añadiendo nuestro testimonio, es decir, nuestro martirio, viviendo, gastando nuestra vida, modelando el Evangelio y dando fe de lo que hemos visto y oído. Imagino por allá, dentro de algunos años, en alguna sala de hospital, a una anciana, no sé, 90 y tantos años, muriendo, pero consciente, con sus parientes alrededor. Les dieron permiso de saludarla porque los doctores dicen: está a minutos de morir.
y quiere despedirse. Imagino a esa anciana muriendo en el hospital y contando la historia de la fe y diciendo: fui invitada a una cosa extraña, me pareció que tenía un nombre extraño, se llamaba spa. Y ahí estaba una señora, autora de cierto libro, enseñando cosas, y yo no pude más, me puse de pie y le entregué mi vida a Jesucristo. Y ahí comenzó mi historia con Jesús, caminando con Él. Y después me uní a las filas de esa congregación. Todavía recuerdo a mi maestra de Venid y Ved, tal vez dirá esa señora. Oh, los sermones del Paz. Incluidos algunos de nosotros. Recuerdo a los diáconos lindos, cómo me ayudaban cuando ya no tenía posibilidades de subir rápido las escaleras y llegaba algún diácono, porque una ujier con una sonrisa en el rostro le llamaba: por favor, hermano, ayude a la hermana. Me iban a subir y ahí estaba yo escuchando la palabra. Qué lindo oír a esos jóvenes cantar. ¿Se imaginan esa historia? Esta anciana contando su historia de la fe, incluyendo un montón de nosotros. De eso se trata, ser testigos. Ser testigos nos hace parte de la historia de la fe. Igual que Esteban, tenemos ese privilegio. Mientras vivimos, mientras nos gastamos en nuestra vida, somos testigos, somos mártires, modelando el Evangelio y dando fe de lo que hemos visto y oído. Así es que, hermanos, no seamos solo observadores, por amor de Dios. No, participemos en la historia de la fe. Hay gente que cree que el ministerio que Dios le dio es el ministerio de observadores, ¿no? Hay gente que no sé, participa en la iglesia observando. Tengo el don de la observación. Y hay gente, no, que se la pasa observando. Debieron quitar los atriles cuando pusieron la presentación. Yo pensé eso también. Debieron poner a otros cantar. El pastor debió usar corbata y saco, aunque se muera de calor, pues lo debe hacer por Cristo. Cosas, hay gente que observa, y hay gente que se integra a la historia y se hace parte de la historia para significar para alguien más, para ser uno de los protagonistas de la historia, para ser un testigo, un mártir de la fe. Y no en el sentido de que es asesinado por la fe, sino en el sentido de que muere cada día por la fe. Porque ya lo dije desde la semana pasada, usted y yo podemos decir: estamos viviendo y estamos muriendo, y es la misma cosa. Porque usted y yo, mientras estamos viviendo, estamos muriendo. Y si no me lo quiere creer, espérese tantito y va a ver que sí lo enterramos. Aunque a lo mejor otros vamos primero, pero vivir es morir. ¿Están de acuerdo conmigo? Estamos en esta vida desgastándonos, siendo mártires por el Señor, viviendo por Él, muriendo por Él. En segundo lugar, un testigo confirma su mensaje con victoria. Murió como triunfador. Los que lo asesinaron, esos sí eran losers, podemos decir de ellos. Estaban confundidos, se tapaban los oídos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El más puro estilo de Viruta y Capulina. ¿Se acuerdan, hermanos? Los jóvenes sé que no saben ni qué estoy hablando, son de Derbez para acá ustedes, yo sé eso. Pero Capulina, el campeón del humorismo blanco, decía siempre repetía esta frase: no oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado. ¿Se acuerdan? Y los jóvenes no saben ni de qué hablo, ni quién es Capulina. Creen que Capulina es una araña. Y sí, se llama Capulina, la viuda negra, pero por eso Capulina estaba gordito y Viruta estaba flaco, por eso Viruta. Pero, imagínense, se tapaban los oídos. ¿Qué es eso? ¿Qué tipo de perdedores hacen eso? Un testigo confirma su mensaje con victoria, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Hubiera sido muy triste que el hermano Esteban hubiera pedido perdón por su mensaje. Disculpen si los ofendí, no lo vuelvo a hacer, es más, no vuelvo a hablar más en ese nombre. Hubiera sido terrible que dijera eso, pero no lo dijo, se mantuvo firme hasta el final. Esteban no enfrentó su destino con sentimiento de derrota, de hecho murió como un triunfador. No pidió a Dios: Señor, que no me maten, por favor. No, pidió perdón por ellos. Esa oración, esa clase de oración, solo se la hemos oído a alguien más, a Jesús. No les tomes en cuenta este pecado, Señor. Qué bendición que Lucas no nos cuenta los detalles de su muerte. Debió ser algo grotesco, que no es necesario que lo recreemos.
Sin embargo, una cosa es clara. Qué bueno que la película tampoco lo recreó tal como debió ser. Él estaba ganando la batalla. Sus enemigos dieron muestras de derrota y desconcierto. Los ojos enfermos se resisten a la luz y los oídos contaminados con la mentira se duelen de la llegada de la medicina de la verdad. El testigo de Cristo, no importa su posición económica, ni las circunstancias de su vida o su muerte, siempre experimenta victoria y el triunfo total. Así es que, hermanos míos, enfrentemos la vida con la victoria que Cristo ya obtuvo para nosotros. Somos testigos, somos mártires del Evangelio cuando vivimos en victoria, porque ya quedamos que vivir es morir, ¿no? O sea, mientras vivimos estamos muriendo también. Entonces, cuando lo hacemos en victoria, cuando estamos en éxito, independientemente de nuestra situación económica, independientemente si nos reprueban o nos pasan, independientemente si tenemos éxito en una tarea determinada, no importa, no está ahí fundada nuestra victoria fundamental de la vida, es que creemos en Cristo. Jesucristo, la Biblia lo dice que no se gloríe el valiente en ser muy valiente, ni el fuerte en su fuerza, ni el rico en su riqueza, sino que se gloríe en conocerme el que me conoce, dijo el Señor. Si quieren gloriarse de algo, gloríense en que me conocen, que caminan conmigo. Esa es la gran victoria del cristiano. Aquí está Esteban siendo apedreado. Seguramente quedó literalmente sepultado en piedras, pero está experimentando victoria. ¿Saben que esa frase, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está sentado a la diestra de Dios? Los eruditos en hebreo dicen que es complicada la redacción y las palabras que se usan, y que no habla de un Cristo sentado solamente, tipo recuadro renacentista. Dicen que la redacción les expresa como si Jesús estuviese agachado, como uniendo al Padre con el humano, que es su misión, que es lo que es Jesús, el puente, el sumo pontífice. Yo imagino que se trataba de una palabra de aliento para nuestro hermano Esteban. Se abrió el cielo para que él pudiera sentir aliento, fortaleza en medio. Está muriendo, está a punto de ser asesinado, está a punto de expirar. Imagino que el Señor le estaba diciendo: Esteban, vas bien, sigue hablando de mí. Y acá te espero en un rato, nos vemos. Estaba dándole aliento. Muere como un triunfador. Un testigo confirma su mensaje con victoria. Así es que, hermanos míos, enfrentemos la vida con victoria que Cristo ya obtuvo para nosotros. Si Esteban pudo experimentar victoria en el proceso de su muerte, de su juicio y de su muerte, que no voy a poder experimentar victoria yo, usted y yo, a pesar de lo que sea, a pesar de enfermedades, a pesar de fracasos económicos o estudiantiles o laborales o sentimentales, porque hay victoria en nosotros, porque Cristo está con nosotros. Y en tercer lugar, un testigo toca otras vidas con el poder de Dios. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Muchas personas, incluso el apóstol Pablo, como veremos más adelante, fueron tocados por el testimonio de Esteban. Muchos profetas del Antiguo Testamento sufrieron por predicar la palabra de Dios. Eso lo podemos ver en todo el Antiguo Testamento. Pero Esteban tuvo el honor de ser el primero en morir por predicar el Evangelio de Jesús. Si Pedro fue el primero en predicarlo para que muchas personas se convirtieran, por eso le dijo el Señor que le daba las llaves del reino, Esteban fue el primero en morir por eso. En el Antiguo Testamento hubo sufrimiento de los profetas. ¿Se acuerdan Jeremías? ¿Cómo le dice Jeremías a Dios? Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste, porque cuantas veces hablo y doy voces, grito violencia y destrucción. Y la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio. Por tanto dije, no me acordaré más de él. Les traduzco todo eso. Lo que está diciendo Jeremías es esto: Señor, yo no soy predicador porque quiero, soy predicador porque tú me hiciste predicador. Es asunto tuyo, tú me llamaste, tú forzaste mi voluntad y me hiciste predicador. Y ya estoy harto de eso, porque cada vez que hablo de destrucción y de juicio. Y resulta que cada vez que predico me va como en feria, porque todos me persiguen, me quieren pegar y me meten en la cárcel. Por tanto he dicho, no voy a predicar más, renuncio. Pero luego sigue diciendo: no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente, traté de sufrirlo, no pude. Traducción: sin embargo,
No pude callarme. Como un fuego que me consumía por dentro me hacía seguir hablando. Y no pude contenerme. Y la frase que me hace llorar a mí es la que más adelante dice Jeremías, y dice: mas Jehová está junto a mí como poderoso gigante. Me encanta eso, porque también he tenido dolor por predicar la palabra o por ser pastor. También he sido atacado, juzgado, criticado y amenazado de muerte también, aunque usted no lo crea. Pero he sentido la presencia de Dios en mi vida, Él como poderoso gigante defendiéndome. Por eso ese texto me identifico. Pero sí, en el Antiguo Testamento se sufría por Cristo. Esteban lo predica. Dice: ¿a quién de los profetas no persiguieron vuestros padres? Pero Esteban tuvo un honor especial, porque es el primero en morir por predicar el Evangelio de Jesús. Por eso le llamamos el primer mártir, es decir, el primer testigo de este nivel. Y su ejemplo fue fermento para que muchos otros como él enfrentaran la vida por el Señor. Y sigue siendo aliento para que muchos el día de hoy lo sigan haciendo o estemos dispuestos a hacerlo. Después de él se viene una cascada de mártires de la fe. Muchísimos, en los primeros 2 siglos de la era cristiana, y si asume el tercero si quiere y el cuarto, hubo miles de personas, cientos de miles de personas que fueron asesinados por Cristo. Di que César es Señor y reniega de Cristo o te mueres. Y gritaban los cristianos: Cristo es Señor, y morían al instante por decapitación, por una espada que traspasaba desde su cuello hasta su interior, o traspasaba el centro de su cuerpo, o porque los echaban al circo con los leones o las fieras salvajes, o porque los gladiadores les cortaban la cabeza. Cientos de miles murieron por Cristo. Y algunos historiadores dicen que si Esteban no hubiese hecho lo que hizo y se hubiese echado para atrás, hubiera pedido perdón o alguna cosa así, la fe hubiera sufrido. Pero su testimonio fue un impulso de valor, de amor, de pasión para el cristianismo. Porque sí, un mártir toca las vidas de otros con su testimonio. Así es que, hermanos míos, sigámoslo haciendo. Toquemos la vida de otros con nuestro testimonio. Porque usted y yo modelamos lo que Cristo puede ser en la vida de una persona. Eso es ser testigo. Decimos lo que hemos visto y oído, decimos lo que hemos experimentado y lo decimos, y si hace falta, hasta con palabras. O sea, lo decimos con nuestra vida y lo decimos también con palabras como Esteban. Perdón, es que ya ven que soy de club. Pero esto nos lleva entonces a un desafío muy importante. Disculpen que voy a llamar a este desafío al martirio. Qué bueno que no hay piedras aquí en ningún lado, creo. Aunque alguno va a traer algún llavero de esos o un celular, alguno hasta pierde su celular con tal de darle un celularazo, ¿no?, a algún otro. Porque tengo un desafío al martirio en el sentido de lo que significa ser mártir. Ya está claro, ¿verdad? Vivir para Él, que significa morir para Él. Porque morir por Cristo, vivir por Cristo, ser mártir, ser testigo, son sinónimas. Dije 4 cosas la misma cosa de 4 maneras distintas. Si digo muere por Cristo, vive por Cristo, ser testigo, ser mártir, dije lo mismo. Dije exactamente lo mismo, de 3 maneras distintas. Lucas no quiso ser gráfico ni enfático en la narración de la muerte de Esteban. Solo nos dice que lo apedrearon. La mayoría de la gente de aquella época sabía lo que significaba eso. Pero la enseñanza es contundente. Y yo la encuentro en 3 declaraciones. Yo diría así: un testigo se convierte en un participante en el plan de la historia de Dios. Un testigo confirma su mensaje con victoria. Un testigo toca otras vidas con el poder de Dios. En esta tremenda narración de Lucas aparece por ahí un personaje. Me recuerdan las películas de Hitchcock. ¿Cómo se llamaba este? Alfred Hitchcock. Él no era actor, era director y escritor, pero en todas sus películas salía. ¿Sabía usted eso? En todas salía, como un señor que iba a una tienda ahí nomás pasaba. Pero en todas salía. En la mayoría no hablaba, pero salía, él hacía sus películas. En el libro de los Hechos está clarísimo que el protagonista principal es el Espíritu Santo. Pero si queremos encontrar un protagonista humano, es Pablo. Es el apóstol Pablo, punto, está clarísimo. El libro de los Hechos habla más de lo que hizo el apóstol Pablo que lo que hizo Pedro y Juan juntos. Porque Lucas se la pasaba con Pablo.
el médico amado que andaba con él para ayudarle en sus males y eso. Pero en esta narración, Pablo todavía no se convierte hasta capítulo 9. Pero en esta narración del capítulo 7, Lucas nos pone que andaba por ahí un joven. No se los dije anticipadamente, pero si ven este video otra vez, lo van a ver a Pablo varias veces ahí. Aparece cuando la narración dice, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Pero durante todo el video, sin que usted lo percibiera claramente algunos, aparecía un joven ahí como con cara de muy enojado. Estuvo en el concilio y es ese a cuyos pies pusieron las ropas los testigos. ¿Y qué hace aquí? O sea, usted va a una manifestación ahí en el Zócalo, este puño sí se ve y no sé qué, se manifiestan, yo qué sé, los maestros, o se manifiestan los veganos porque comemos vacas o lo que sea, y se manifiestan, no sé, los de los edificios porque no les han construido sus edificios, y hay, no sé, 100,000 personas ahí, y vienen los granaderos y bombas esas de gases lacrimógenos y chorros de agua, no sé qué, y usted está narrando, y luego dice, y andaba por ahí Espergencia Almazán. Y usted y yo le decimos, ¿qué nos importa? Espergencia. O sea, ¿es a qué o qué? No es nadie. O es la hija del presidente. ¿O a qué se refiere? ¿Quién es esa? No, pues no es nadie. Ahorita no es nadie. Pero así Lucas de repente nos dice que había un joven. En ese momento ese joven no tenía fama ni prestigio alguno. Salvo, tal vez su mamá lo quería mucho, tal vez como alumno adelantado en la sinagoga. Sin embargo, Lucas nos cuenta Lucas nos cuenta eso, que vio ahí, Lucas no estaba, que estaba ahí uno llamado Saulo. ¿Por qué? Porque conocía perfectamente al susodicho. ¿Lucas es un apóstol? No. Lucas está convertido para cuando el hermano Esteban se convierte, es mártir, no sabemos. Lucas no cuenta esto como testigo ocular. Lucas en varias de sus narraciones en el libro de los Hechos dice, fuimos y dijimos, porque anda con Pablo, capítulos posteriores. Pero en los capítulos al principio no dice nunca en primera persona. No estuvo ahí. ¿De dónde sacó esta historia? ¿Quién se la contó? ¿Quién le contó el detalle? Imagínense, están gritando todos, fuera, maldito, mátenlo y no sé qué, apedréenlo. Odio, dice el texto que le crujían los dientes. ¿Quién está ahí con mente de cirujano que escucha? No les tomes en cuenta este pecado. ¿Quién está ahí haciendo eso? Saulo. ¿De dónde lo sacó Lucas? De Saulo, su maestro, su apóstol, su pastor, su líder espiritual. Cuando Pablo sabe que Lucas quiere escribir la historia de Jesús y que quiere escribir la historia de la iglesia, Saulo le cuenta esta historia, con vergüenza seguramente, con vergüenza, con tristeza, con dolor en su corazón. Así es que esta historia, esta narración, es muy seguramente el testimonio de Pablo, el ex Saulo de Tarso, que participó apasionadamente, que votó a favor de la muerte de Esteban. Es probable que el aguijón en la carne del apóstol Pablo incluso haya sido exactamente un sentimiento de depresión y de vergüenza por causa de la muerte de Esteban. ¿De dónde sacó eso yo? Los eruditos no saben cuál es el aguijón en la carne de Pablo. Algunos piensan que tal vez lo he dicho antes, que tal vez era medio ciego y que por eso dice a los Gálatas, porque él no escribía sus cartas, las escribía alguien más, pero en los Gálatas él escribe de su propia mano y dice, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Cuando uno está medio cegueta escribe letra de cartelón. En esa misma carta a los Gálatas, les dice a los Gálatas, yo sé que ustedes hubieran dado sus ojos por mí. Eso nos hace pensar que Pablo tenía problemas de la vista. Tal vez su aguijón en la carne era que quería ver mejor. Tal vez su aguijón en la carne era migraña. La palabra aguijón también significa estaca. Y los que sufren migraña saben que la migraña es como una estaca clavada en la cabeza. Tal vez era migraña. Tal vez era gastritis, úlcera. Y a juzgar por el temperamento del amigo, pues debió tener gastritis, definitivamente sí. Se peleó con Bernabé por Juan Marcos, ¿recuerdan ustedes? ¿Recuerdan cómo le escribió a los Gálatas? ¿Cómo les dijo? Preciosos hijos míos, por favor. Y le dijo, no, oh Gálatas, ¿qué? Insensatos. He vuelto a sufrir dolores de parto por vosotros. Eso está grueso para un hombre, ¿no? Porque que una mujer sufra dolores de parto, pero un hombre.
he vuelto a sufrir dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en vosotros. O sea, temperamental si era el amigo. O sea, gastritis definitivamente sí tenía. Tal vez era hasta úlcera y por eso era su hijo en la carne y quería estar sano. Algunos incluso creen que tal vez era una malformación genética. Dicen, por lo que le criticaban los que lo condenaban, es probable que no haya sido muy grato físicamente, muy lindo, porque dicen que tenía voz y palabra cuando escribía como de león, pero que su aspecto era de ratón. Y algunos piensan que incluso tenía una malformación genética. No sabemos. Pero él nos da una pista, porque él dice que eso que tiene lo usa Dios como un mensajero de Satanás, dice, para que me bofetee y yo no me ensoberbezca sobremanera. ¿Qué dice Saulo? Que de repente se ensoberbecía. Que tal vez después de regresar de una gran hazaña, de una gran predicación, de haber resucitado un muerto, por la oración, Dios, el poder de Dios, no él, después de haber echado fuera demonios, el poder de Dios a través de él, después de haber predicado en el Areópago griego, se convierte Dionisio. Y hay cosas extraordinarias que hace. Tal vez llegaba a su casa y decía, qué bárbaro Dios, qué suerte tienes de tenerme. Qué bueno que me salvaste, te convino. Estoy parafraseándolo muy al estilo nuestro. Pero que de pronto se acordaba. ¿De qué hablas, Saulo? Y le venía a la mente el rostro de Esteban, ensangrentado, recibiendo rocas, siendo asesinado. Y entonces se humillaba. Y algunos piensan incluso que le daba depresiones. Algunas de sus cartas, los psicólogos pueden analizarlas, pueden estudiarlas desde un punto de vista psicológico y decir que se trataba de una persona muy así, que de repente se deprimía. Y que Lucas y otros colaboradores tienen que levantarlo. Pablo, levántate, Dios te usa. No sirvo para nada, no valgo nada. Algunos piensan que tal vez ese era su aguijón en la carne. No sé, solo se los cuento. No tenemos que, cuando lleguemos al cielo le preguntamos. A lo mejor era otra cosa que ni dijimos aquí. Bien diferente. Pero no cabe duda de una cosa. Él le contó esta historia a Lucas porque no la podía olvidar. Además, en su encuentro con Dios, allá en Hechos capítulo 9 lo leeremos y lo estudiaremos más adelante, pero déjeme anticiparle la lectura. Y Saulo, respirando una amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo a tierra oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Hechos 9, 1 al 6, lo leeremos otro día, estudiaremos otro día. Dios le dice a Saulo que deje de resistirse como mula bruta. Eso de dar cosas contra el aguijón, ya lo saben, un palo puntiagudo que evitaba que las mulas mañosas, brutas, tiraran muchas patadas. Con una que tiraban, se daban un golpe tan fuerte, sacándose sangre incluso en las patas, que no volvían a hacerlo. ¿Qué quiere decir eso? Que hace rato que Dios persigue a Saulo, que hace rato que Dios quiere usarlo y él se resiste como mula. Y entonces, ¿cuándo le hablaría Dios a Pablo? Seguramente muchas veces, desde niño, cuando iba a la sinagoga a aprender la historia de Abraham y de Moisés y de David matando al gigante. Seguramente de su padre recibió alguna vez enseñanza y Dios hablándole a Saulo. Y seguramente también con su maestro Gamaliel. Pero seguramente, de una manera contundente y profunda, Dios le habló en aquella ocasión, cuando Esteban estuvo dispuesto a morir por una fe que Pablo quería erradicar. Y tal vez no pudo quitar de su mente la idea. Por eso Lucas nos lo cuenta. Porque al juntarse con el gran apóstol Pablo, ese gran apóstol Pablo, se humillaba ante la historia y pudo contar con vergüenza que había sido Saulo el que participó en el crimen del primer mártir. ¿Sabe qué? Tal vez por eso incluso escribió lo que escribió en la carta a los romanos. Tal vez por eso entendió tan claramente la gracia de Dios. Porque la experimentó en sí mismo. Sabe que los cantos son hermosos, los cantos compuestos para el Señor. Pero cuando conocemos la historia detrás de los cantos, eso es otra cosa. Una de las historias que más me impresiona en un canto tradicional de la fe cristiana es la historia del que compuso el canto Gracia Admirable. De hecho, creo que la versión en español no le hace justicia a la versión en inglés.
¿Sabe quién compuso Gracia Admirable? Oh, Gracia Admirable, ¿sabe quién la compuso? Que a mí, pecador, salvó. ¿Sabe quién la compuso? ¿Usted qué pensará? Un siervo de Dios, un obispo de alguna denominación, un pastor, un hijo de pastor, un diácono, un músico que fue a la escuela de teología para aprender música y teología a la vez. No, ese canto lo compuso un traficante de esclavos. No sé qué le hace pensar a un traficante de esclavos, pero a mí me suena como una de las cosas más viles y terribles del ser humano. El no entender el valor de un ser humano y tratarlo como menos que un animal. Porque era grave. Si usted lee algo de esa historia, no va a poder dormir en días de lo que hacían los malvados traficantes de esclavos. Él era un hombre millonario. Se hizo millonario traficando esclavos. Pero un día le presentan el amor de Jesús. Y le pregunta al que le hablaba de Cristo: ¿alcanzará la gracia de Dios para mí? Y le dijeron: sí, sí alcanza. Y se convierte y se hace un cristiano fiel y compone esta canción. En la versión en inglés hay una parte que no sé en cuál estrofa aparece, en ninguna en castellano, pero una posible traducción sería: ¿y qué soy yo sino basura? Y tu gracia me alcanzó. Oh, gracia admirable. Cuando la experimentamos, entonces podemos enseñarla a otros. Y aquí vemos a un hombre que la experimentó y que fue tocado por este mensaje por el primer mártir de la fe. Sí, hermanos, nuestra vida, nuestro desgastarnos mientras vivimos, nuestra muerte puede tocar la vida de otras personas. Permítame compartirles algunos datos sobre la persecución que hay contra los cristianos en el mundo, que algunos de ustedes, incluso los más escépticos, ni me van a creer, porque les va a parecer esto, pero yo no lo inventé esto. Está en los libros, está en las revistas cristianas sobre la persecución. ¿Se acuerdan que el año pasado fui a una actividad allá? ¿A dónde fui? ¿A Nueva York o a Washington? ¿A dónde fui? A Washington, a una actividad que organizó la asociación Billy Graham. Todavía vivía el hermano. Y fui a esta organización, a esta actividad, a hablar y a reflexionar sobre eso, sobre la persecución que hay en el mundo. Así que hay instituciones que hacen cuentas de eso y yo les cuento algunos datos fríos, rudos, como dicen así en la política. Datos, ¿sí se dice rudos o algo así? Duros, datos duros. Cada 5 minutos es asesinado un cristiano en el mundo. Usted dice: pastor, ¿eso significa que el día de hoy han muerto varios? Sí, eso sí. 5 minutos. Cada 5 minutos muere un cristiano en el mundo. En por lo menos 25 países del mundo los cristianos experimentan persecución de diversas formas. Durante el siglo XX murieron 45 millones de cristianos en manos de musulmanes y comunistas. Y eso es más que todos los mártires del primer siglo al XIX. En el siglo XX murieron más cristianos perseguidos que en todos los siglos pasados. Asesinatos, torturas, secuestros, esclavitud, tráfico de mujeres y niños se repiten todavía hoy por causas religiosas contra los cristianos. Se señala a 4 países en los que existe la más grave persecución, la más grave limitación legal a la libertad religiosa. Voy a decir algunos países y no voy a hacer comentario al respecto a ninguno de ellos, porque con algunos de ellos tenemos algún tipo de relación. Lo digo para que usted me entienda. El que tiene oídos para oír, oiga. Bután, China, Cuba, Irán, Corea del Norte, Laos, Maldivas, Myanmar, Nigeria, Pakistán, Arabia Saudita, Sudán, Turkmenistán y Yemen. El mes pasado, en Yemen, varios pastores y una congregación casi entera fueron asesinados. Usted de repente recibe por internet cosas que ya pasaron hace años y es así como para hacer escándalo. Pero hay páginas, hay lugares en donde nos dicen lo actual. Ojalá que usted se inscriba en una de esas páginas que son serias y reciba información. Lo triste es que cuando las víctimas son los cristianos, los medios de comunicación no cuentan la historia completa. Si matan a un león albino en África, un mes entero hablando del león albino que mató, o un elefante que mató el rey de España.
Y sí, locos, que absurdos, ¿por qué andan matando animales? Sí es cierto, pero los titulares de todos los diarios y del internet se llenan de eso. Pero todos los días mueren cristianos y ya no es noticia. El cristianismo es la religión más perseguida del mundo en toda la historia. La razón es muy sencilla, es una fe radical. Frente al Anglo hay un mercado, creo que se llama el Antirrábico el mercado, aunque no es el nombre original, pero así le dicen. El otro día fui, hasta tomé una foto, hay un altar ahí religioso, no sé a qué religión, hay una Virgen de Guadalupe grandota, hay un Sagrado Corazón de Jesús por acá, varios crucifijos por donde quiera, hay un Valverde se llama, un que no es santo, pero es de los narcos o algo así, hay un Buda gordo, uno flaco, hay varias estampillas de la Santa Muerte, hay pirámides de Keops, hay ajos y sábilas con moñitos. O sea, es un altar a la pluralidad. ¿Sí me explico? Es un altar a la tolerancia. El cristianismo no va con eso. El cristianismo no puede hacer eso. Ahora somos pacifistas, no obligamos a nadie a creer. Pero no se puede mezclar. No decimos, no, cualquier camino. No, decimos, ese no es el camino. Y por eso, y no solo por eso, no nos sorprenda. Por favor, nuestro fundador fue perseguido. ¿Qué esperamos? Y ya sé, en nuestra ciudad bastante difícil es que muramos por Cristo, pero no si lo entendemos en los términos bíblicos. Estamos muriendo y podemos morir por Cristo. Permítanme compartir con ustedes una especie de videoclip o algo así se llamará. Es una sucesión de imágenes que nos narra una historia de algunos de los mártires famosos de la historia de la humanidad, incluso algunos muy recientes de este siglo, algunos de los cuales no conocemos, pero en otro sermón les traeré datos de personas mexicanas que son mártires mexicanos cercanos a nosotros. Pero por lo pronto veamos esto. Puede ir usted leyendo de algunos nombres de personas que han dado su vida por Cristo mientras escucha una canción que yo compuse hace algunos años. La compuse pensando en Policarpo, un precioso pastor que en el siglo II, 1068 de la era cristiana, muere por Cristo, y cuando es llevado a ser asesinado le llevan a sus familiares, su esposa, sus hijos, y le dicen: ¿no te da dolor dejarlos solos? Y él dice: sí, me da muchísimo dolor, pero mi Señor, en esos 80 y tantos años que he vivido con Él, Él nunca me ha fallado. ¿Qué voy a hacer yo fallándole ahora a mi edad? Adelante, señor centurión, haga su trabajo, no se preocupe, estoy bien. Es llevado al circo romano, ahí donde el emperador, con su actitud soberbia, creyéndose con algún poder, hacía el dedo así o asá. Ahí entró y dio testimonio, fue testigo, se llama testigo de hecho esta canción. Pero la canción ahora vamos a escucharla en el sentido de varios mártires de la fe. Adelante. Entró despacio en la arena, con más amor que temor, y mientras todos gritaban oró. Un pulgar hacia el suelo, un grito desató, y en su pecho un suspiro se oyó. Las fieras confundidas, los hombres temerosos, se detuvieron ante aquel gigante. El morbo y la pasión, la chusma quería ver sangre de un santo y lo logró. Morir por Cristo no es morir, es vivir realmente, es vivir. Verter la sangre en la arena, dejar tu huella en el tiempo, tocar con ella otras vidas, decir creo en Cristo en medio del dolor. Morir por Cristo no es morir, es vivir realmente, es vivir. Verter la sangre en la arena, dejar tu huella en el tiempo, tocar con ella otras vidas, decir creo en Cristo al morir. No temas al león, tampoco al gladiador,
el fuego de enero no quema. Enciende tu valor, recuérdate campeón, si un día caes Él te lleva. No pienses en volver, que el sol te dé en la frente y eleva tu oración. Y adelante, adelante, adelante. Morir por Cristo no es morir, es vivir realmente, es vivir. Verter la sangre en la arena, dejar tu huella en el tiempo, tocar con ella otras vidas, decir creo en Cristo en medio del dolor. Morir por Cristo no es morir, es vivir realmente, es vivir. Verter la sangre en la arena, dejar tu huella en el tiempo, tocar con ella otras vidas, decir creo en Cristo al morir. Entró despacio en la arena cantando una canción, fue su último aliento, adoración. Amén. Y no nos sorprende, porque nuestro fundador, nuestro Salvador y Señor, fue perseguido, fue golpeado, injuriado, fue asesinado. Pero de esa muerte surge la vida que usted y yo ahora tenemos. Así es que, hermanos míos, consideremos esto: aquellos que no tienen una razón para morir, en realidad no tienen una razón para vivir. Mientras vivamos, mientras nos desgastamos y estamos muriendo, seamos testigos, seamos mártires con hechos y palabras. Así se llamó este sermón, ¿no es cierto? Siendo testigo con hechos y palabras. No sé cuántos ya oyeron el devocional de ayer, pero ayer yo expresaba en la aplicación de la enseñanza una tristeza que tengo como pastor. Ya he predicado en una boda de una persona en cuyos, que prediqué también en la boda de sus papás, pues, ¿sí me expliqué? Cuando usted predicas en una boda de una persona y habías predicado en la boda de sus papás, ya eres viejo. ¿Sí me expliqué? Yo hasta ahorita lo que había logrado era predicar en los 15 años de una niña que prediqué en la boda de sus papás, pero ya he predicado en boda. Es más, ya he presentado niños de una niña que presenté cuando prediqué en la boda de sus papás también. O sea, yo no les sigo porque si no me hago más viejo, pero en estos años que tengo de ministerio pastoral, una de las grandes tristezas es ver cómo los niños de nuestra iglesia se convierten en adolescentes apasionados por Cristo, quieren bautizarse desde los 7 años, me los tienen que traer los papás para que yo los convenza de que será bueno esperar un poco, y manifiestan algunos de ellos incluso que quieren ser pastores, llegan a la preparatoria, vienen a la iglesia, los jóvenes son asiduos, asistentes y todo eso, y es una bendición, y muchos siguen así, pero algunos, y esta es la tristeza, algunos entran a la universidad y literalmente el humanismo se los traga enteros. Y ahora resulta que en la iglesia se enseñan cosas y que la Biblia solamente es un libro de humanos, y se alejan de la iglesia y dicen que siguen creyendo algunas cosas y se la pasan escribiendo en sus muros, filosofando y escribiendo cosas porque le creen todo a sus filósofos maestros ateos. Y algunos hasta de repente vienen acá a ver, saludar a sus amigos y cosas de esas, y medio andan así un pie. Y yo les digo a ellos y a usted y a mí mismo, el mundo en que vivimos no necesita filósofos,
Y no es que esté mal que usted estudie filosofía, yo estudié eso también. Pero el mundo no necesita eso, no necesita que estemos escribiendo reflexiones teológicas y que discutamos sobre minucias de la fe, sobre asuntos no fundamentales de la fe. El mundo necesita testigos, hombres y mujeres que modelen lo que Dios puede hacer en las vidas, que digan que el Evangelio es verdad y que sellen su dicho con su entrega de vida. ¿Recuerdan lo que dijimos de Esteban? Es como si Esteban hubiera dicho, y lo que le estoy diciendo tan vale la pena, que vale la pena morir por eso. Y sí, murió por eso. Usted y yo podemos decir a la gente, tan vale la pena que vale la pena vivir por eso, y vivamos por eso. Eso necesita la Ciudad de México, eso necesita. El país entero, eso necesita. El mundo entero necesita eso, testigos, gente dando testimonio, gente viviendo la verdad. Cuando pienso en los políticos y en los gobernantes que se juntan y los que no se juntan y los que se dicen de cosas, ¿no es cierto? Los que nomás falta que se recuerden fechas memorables, porque algunos se hablan, que qué bárbaro. Y en ocasiones, países que se dicen cristianos contra países que se dicen de otra religión y se dicen cosas, por Dios santo, eso, con ese mal ejemplo, con esos malos ejemplos, ¿quién va a creer en eso? ¿Quién va a creer en un país que se dice cristiano cuando sus gobernantes parecen unos insolentes locos, racistas, perversos? El mundo necesita gente común, gente sencilla, héroes. Usted y yo podemos ser héroes. Gente que allá en su trabajo demos testimonio. Que ahí en el hospital, si somos doctores, enfermeras, camilleros, los que hacen el aseo, los que están en la recepción, si somos eso. Si somos deportistas o ingenieros o maestros o vendedores de cosas en los mercados o aseadores de calzado, cortadores de pelo, que donde quiera que estemos, vecinos, compañeros, estudiantes, seamos testigos, modelemos a otros. Mientras morimos, modelemos el Evangelio. Eso necesita el mundo y no otra cosa. Seamos testigos, hermanos de Oreb, seamos una iglesia de mártires, seamos una iglesia de testigos, de personas que estamos viviendo y desgastándonos por Cristo. Y que un día, cuando alguien cuente su historia de la fe, su historia de vida, pueda usar su nombre o el mío como parte de su historia, porque fuimos utilizados por Dios para modelarles el Evangelio. Señor Santo, te doy gracias porque me das permiso de compartir con mis hermanos y mis hermanas esta palabra. Gracias, Señor, por el honor tan grande que nos das de ser tu iglesia y de tener la posibilidad, Señor, de ser tus mártires, tus testigos, es decir, gente que vive por ti, gente que muere por ti, gente que dice la verdad, que modela la verdad, con hechos y palabras a otros que necesitan conocerla. Señor Santo, úsanos por favor, pongo en tus manos nuestras vidas. Sigan orando, mis hermanos, sigan orando. Y tal vez alguien quiere decirle al Señor, Señor, úsame. Señor, si quieres hablar con alguien, quieres impactar a alguien, hay una persona por ahí, Señor, a la que tú le traes ganas de alcanzarlo para Cristo. Tal vez incluso es un Saulo de Tarso, un Pablo en potencia. Señor, ¿quieres hablar con alguien? ¿Quieres que alguien sepa de ti? Úsame, Dios. Cuentas conmigo, con mi boca, con mi vida, con mi forma de ser. Cuentas conmigo, Señor, úsame como testigo. Si quieres decirle eso al Señor, díselo por favor ahí en tu corazón, habla con Él. Pero tal vez hay alguien aquí que quiere decirle al Señor, Señor, yo quiero creer en ti. Al escuchar el testimonio de Esteban, de los muchos cristianos que han muerto por ti, de estos cristianos que están aquí reunidos cantándote, Señor, yo también quiero ser uno. Por eso te quiero decir, Jesús, ven a mi vida, sálvame, perdóname, entra a mi corazón. Te quiero confesar como mi Señor. Sé mi Señor, quiero creer en ti con todo el corazón. ¿Hay alguien que quiere decirle al Señor eso? ¿Quiere entregarle hoy su vida a Jesús? Hágamelo saber levantando su mano, por favor. ¿Hay alguien que quiere entregarle su vida a Jesús hoy? Hágamelo saber levantando su mano. Quiero orar por usted. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios les bendiga. Jóvenes y adultos que están levantando su mano, Dios les bendiga, les felicito. Dios le bendiga. Señora, Dios le bendiga. Puede bajar su mano ahora. ¿Alguien más toma esta decisión de entregar su? Dios le bendiga, joven. Señor, Dios le bendiga, le felicito. Dios le bendiga a ustedes dos, preciosas. Dios les bendiga. ¿Alguien más toma esta decisión? Hágamelo saber, por favor. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Le felicito de todo corazón. Dios les bendiga. Si alguien más, por último, le invito, quiere hacerlo, levante su mano ahí en su lugar. Dios les bendiga. Señor Santo, tómanos en tus manos. Bendice a estas personas que por primera vez te quieren invitar a su vida. Ven a ellos, Señor, a ellas. Llénales de tu presencia, tu Santo Espíritu les guíe, Señor. Y hazles nacer de nuevo.
y a todos nosotros, ahí en el secreto de nuestro corazón que te decimos, Señor, úsanos como testigos. Te pido, Señor, que lo hagas a cada uno en individual y a todos juntos como iglesia. Que seamos tus testigos, tus mártires de este siglo. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.